Bueno, amores, pues hoy, el 21 de diciembre del 2023, ahí a punto de recibir la vuelta de la luz, de recibir este solsticio de invierno, vamos a presentar este curso, este taller, este curso, esta formación, este compartir de geometría sagrada. Que he llamado un estudio de geometría sagrada. Voy a ir poniendo una presentación que he preparado, porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, lo primero es contar, ¿no? ¿Por qué un estudio de geometría sagrada? ¿Por qué se llama así? ¿Mm? Porque cuando vamos estudiando, vamos adentrándonos en el conocimiento, pues cada palabra tiene su significado. Entonces, el otro día comentaba con un amigo que no podía ser mejor título, un estudio de geometría sagrada. Cuando nos presentan a alguien, sería interesante que no solo nos contaran su nombre, ¿no? Sino que nos contaran un poquito quién es, ¿no? O qué hace, o esas cositas, ¿no? Para tener una referencia y saber si queremos profundizar en la relación que se puede dar con esa persona o con esa situación. Pues es lo que yo pretendo con esta charla de hoy, presentaros este estudio de geometría sagrada para que sepáis si queréis adentraros en esta relación. Entonces es un estudio, uno, y uno porque es uno entre muchos. ¿Mm? Es uno entre otros y es el que yo os puedo ofrecer. En esa imagen que os he puesto, para mí es muy significativa de cuál es mi relación con la geometría sagrada y qué entiendo, ¿no? ¿Qué me muestra la geometría sagrada? En la forma que yo tengo entre mis manos, en esa imagen, bueno, hay una composición bastante compleja y completa de geometría, ¿no? Es un cubo que contiene a su vez dos tetraedros y en el centro se materializa un octaedro. Esto no os preocupéis los que no sabéis lo que son los sólidos platónicos porque lo iremos descubriendo, pero es una forma que para mí representa, para mí, según lo que yo he estudiado, representa lo máximo a lo que el ser humano puede llegar habitando este cuerpo, ¿no? Entonces, a mí la geometría sagrada me ha ayudado mucho a ordenar lo que soy y a seguir ordenando, porque hay muchísimo que ordenar, ¿no? Y además en esa imagen mi cara se ve reflejada en el octaedro, ¿no? Que es la figura que todas las culturas utilizan para representar el alma. Y vamos a ver en esta charla, ¿no? Que la geometría sagrada es la geometría sagrada trabaja como un puente con lo simbólico y como un espejo, ¿no? Refleja nuestro inconsciente, nos une a él y nos permite hacerlo consciente. Entonces, esa es, así dicho en poquísimas palabras, ¿no? Un poco lo que yo entiendo por geometría. Entonces, esa geometría es la que yo os puedo mostrar. Cuando hablamos de estudiar, también hablamos de profundizar, de dedicar tiempo. Cuando hablamos de geometría, si queremos adentrarnos en esta disciplina, la mejor manera de estudiarla es ponernos a trazar, ¿no? Ponernos a dibujar y ver qué sucede cuando vamos descubriendo los símbolos, ¿no? Para mí aprender es un proceso, en primer lugar, de limpieza. Cuando uno quiere aprender, lo primero que tiene que hacer es vaciarse, porque en general estamos todos bastante llenos de conocimiento o de lo que pensamos que es conocimiento, estamos muy llenos de ideas, estamos muy llenos de juicios y de prejuicios. Entonces, aprender, la misma palabra lo dice, ¿no? Porque tiene el prefijo a delante que significa quitar. Y prender algo es llevar algo prendido, ¿no? Algo colgado. Entonces es quitar, aprender es quitar
aquello que llevamos incorporado, aquello que tenemos prendido en nosotros, ¿no? Entonces, el primer paso para iniciar cualquier tipo de conocimiento es reconocer la ignorancia que hay en nosotros. Y por eso es un estudio, porque es una oportunidad de aprender, de descubrir, de integrar, de quitar, ¿no? Y con toda la información que primero quitamos y luego vayamos poniendo, vamos a ir permitiendo que se genere un compost, que yo pongo ahí compostar la información, ¿no? Que la información repose, que haya un tiempo, y ese compost es lo que podríamos extrapolar a la sabiduría, ¿no? Cuando una materia está masticada, está descompuesta, está pasada por nosotros, es cuando empieza a desarrollarse en nosotros nuestra propia sabiduría, porque la sabiduría, en mi opinión, siempre es propia de cada persona. Sabiduría viene de saborear, el sabor de los frutos lo percibimos cuando el fruto ya ha vivido todo su proceso de crecimiento y ha llegado a madurar, ¿no? Por eso os he puesto esta imagen, porque el estudio, el aprendizaje para mí es un proceso de crecimiento que se inicia en el momento en el que renunciamos a ser lo que somos, ¿no? Ahí he puesto una semilla, la semilla en el mismo momento en el que comienza a germinar, muere como semilla. Todo nacimiento implica una muerte. Seguramente por eso la muerte también es un nuevo nacimiento. Las que hemos tenido la suerte de ser madres, creo que todas sabemos que en el momento del nacimiento de nuestros hijos, ese bebé muere a la vida que conoce para nacer a esta, e incluso la madre muere como la persona que es para nacer como madre, ¿no? Creo que es una experiencia que te demuestra tan claramente esto que estamos hablando, que es inevitable saberlo. Seguro que a los papás también les pasa y a los que tienen un proceso creativo también, ¿no? Pero con el nacimiento es muy evidente. Y os he puesto también que la recompensa está en relación a la apuesta. Yo esta propuesta que estoy haciendo ahora es una propuesta que va a ser absolutamente gratuita, que cada 15 días voy a ir colgando vídeos explicando los principios de geometría sagrada, desde los números, los sólidos platónicos, y luego iremos profundizando en cosas un poquito más complejas, pero no mucho, vamos, porque es todo muy sencillo, la verdad es muy sencilla. Pero sí que es verdad que lo que vosotros o las personas que accedan a estos vídeos van a obtener de ellos va a estar en relación siempre a lo que quieran poner, ¿no? Como pasa con todo en la vida. Así que eso es un estudio. Y un estudio de geometría sagrada. Es importante saber lo que es la geometría. La geometría es una palabra que viene del latín y anteriormente del griego, que significa el estudio de las propiedades y las magnitudes de las figuras en el plano y en el espacio. Aquí ya podíamos ver cositas interesantes, ¿no? Porque habla de propiedades, de magnitudes, de medidas, figuras en el plano y en el espacio. Se trabaja mucho en general en geometría sagrada en el plano y es fundamental, esto me lo habéis oído ya los que habéis trabajado conmigo, el trabajo cada vez más en el espacio. Estamos en pos de cambios dimensionales que son importantes para este maravilloso planeta y para nosotros. Entonces es fundamental trabajar cada vez más en el espacio. Pero sí que es verdad que el primer acercamiento pues, sucede siempre desde lo más sencillo, que es el plano, ¿no? Cuando vemos la etimología de la palabra geometría, pues eso significa literalmente medir la tierra, porque geo significa tierra y medida es la medición. Entonces, esto viene de que literalmente los egipcios y los griegos utilizaban las medidas geométricas y las proporciones para dividir la superficie de la tierra
cuando tenían que repartir el espacio, ¿no? Entonces, literalmente, estos conceptos se utilizaban para medir la Tierra y también estudiaban la disposición de los cuerpos celestes en el universo. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Es algo que todos hemos visto, esto por desgracia, entre comillas, pero bueno, ya se están haciendo cosas cada vez más bonitas. Lo que es en el mundo académico se queda como una parte ahí de estudio, de coger el compás, de tener que hacer líneas muy limpias, ya todo el mundo se le enguarrinan las láminas, ¿no? Entonces, bueno, queda como algo un poco apartado, ¿no? En el temario de matemáticas, cuando es algo que debería ser primordial en el estudio de las matemáticas, pero también en el estudio del lenguaje, o en el estudio de la música, o en el estudio del arte, o en el estudio de la poesía, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, si nosotros vemos todo eso, a mí ya me empiezan a surgir muchas preguntas, ¿no? Yo os voy a hablar mucho en esta charla de la tradición que yo conozco, que es la tradición propia de esta tierra, ahora mismo es Europa, y el conocimiento que nosotros tenemos en general viene de Roma, de Grecia y a nivel geométrico de Egipto, sería lo más antiguo que tenemos. Pero ¿qué hay más allá de Grecia y de Egipto? Vamos a ver que la geometría es algo universal y eso quiere decir que se da más allá del tiempo y del espacio. De hecho, todas las culturas han llegado a tener los mismos conocimientos acerca de geometría y de geometría sagrada en concreto. Entonces, eso nos dice mucho, ¿no? Si hablamos de la medida, ¿no? Medir es un término súper interesante que normalmente lo llevamos únicamente a la medida de centímetros, metros y, en primer lugar, ¿no? Hay que saber que ahí ha habido toda una serie de consensos, ¿no? Para llegar a esas medidas. La medida de la que se habla en geometría sagrada desde un punto de vista más simbólico tiene mucho más que ver con lo que llamamos normalmente mesura, ¿no? La mesura es la medida, pero es la medida que va mucho más allá de los centímetros y los metros. La mesura tiene que ver con la medida de mis palabras, con la medida de mis actos, con la medida de todo, ¿no? De cómo al final la geometría lo interesante es llevarla a nuestra vida. Entonces, cómo yo mido, ¿no? ¿Qué mido? ¿Qué medida tomo? ¿Qué medida tomo cuando estoy en relación con una persona, con un trabajo, con otra persona? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi medida? Y eso nos lo enseña mucho la geometría sagrada, porque trabajamos siempre, nunca trabajamos con medidas como se entienden en las matemáticas más modernas, sino que trabajamos siempre con la relación que hay entre dos medidas. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros no trabajamos con este fragmento mide 2 centímetros y este mide 4. Nosotros trabajamos con dos fragmentos y lo importante es cómo se relacionan entre sí. Si uno es el doble que el otro, si uno es la mitad, si uno es el triple, si el otro tiene una relación uno con el otro que yo no puedo medir de ninguna manera porque se me va a lo infinito, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ahora que he dicho la palabra infinita, pues en geometría es muy interesante cuando llegamos a esos puntos en los que se nos escapa la medida, ¿no? Se nos escapa, no sabemos cuál es el final o cuál es el principio de una relación, ¿no? Ahí es cuando un geómetra se pone alerta y el infinito es como, bueno, los que me conocéis sabéis que para mí Jaime Buigas es maestro absoluto en esta disciplina, ¿no? Y recuerdo mucho un día que decía, es que dicen infinito con una ligereza y yo cada vez que dicen infinito en una clase me da, ¿no? Me pongo así como hasta nervioso. Claro, el infinito, ¿qué es el infinito? Mi hija que tiene 6 años ahora lo comenta mucho, ¿no? El infinito. Y es que el infinito, ¿cuál es? 1.000 millones de millones, ¿no? Es como, ¿no? ¿Y cuál es el que está antes del infinito? Es como esa cosa abstracta para un geómetra es lo más interesante.
porque normalmente esos conceptos tan abstractos a nivel mental suelen ser muy sencillos de representar a nivel simbólico, y ahí a través del símbolo lo traemos todo muy cerquita de lo que somos. Esa medida también, ¿no? Hay que verla en el tiempo y en el espacio. Como ya os he dicho y como veremos, la geometría es universal y por lo tanto trasciende el tiempo y el espacio. Y cuando hablamos de medir la Tierra, ¿no? Siempre nos vamos a la Tierra como planeta físico, pero normalmente ¿cómo se diría? En la escala más baja, ¿no? Pero vamos a ver que la Tierra es un ser absolutamente grandioso, ¿no? Entonces, medir la Tierra, estamos hablando de tomar la medida del paraíso, de tomar la medida de algo que está muy por encima de nosotros, ¿no? Entonces, ya todas estas preguntas, ¿no? me llevan a no tomármelo como muy a la ligera, si hablamos de geometría. Y si incluimos la palabra sagrada, pues ahí ya entramos más adentro todavía. En primer lugar, ¿no? Ver que sagrada es una palabra que es un adjetivo. Un adjetivo es ese tipo de palabra que da cualidad. O sea que sagrada nos va a hablar de la cualidad de ese estudio, de esa medida, de esa mesura, de ese estudio de las relaciones, ¿no? Y es un adjetivo femenino. Y quiero defender esto en el sentido más absoluto del término femenino. Para mí el sentido más absoluto del término femenino está muy lejos de todo lo que hoy se está haciendo con el género femenino. En el mundo en el que vivimos, el mundo es absolutamente dual, y una de las dualidades que se manifiestan en este mundo en el que vivimos es la del masculino y el femenino, que está dentro de todo, está dentro de todas las personas, de todos los seres, de todas las creaciones. Todo tiene una parte femenina y una parte masculina. La parte masculina es la parte que inicia, que dirige, es la línea recta, hablando a nivel geométrico, es la flecha, y el femenino es el que hace que esa dirección, esa flecha, se lleve a cabo, ¿no? Ese objetivo, el femenino, es el círculo que rodea esa flecha y hace que esa flecha se manifieste, que llegue a su destino. Entonces, el que la palabra sagrada sea femenina, cuando hablamos de geometría sagrada, es importante en el sentido de que la geometría sagrada tiene esa cualidad femenina. Tiene esa cualidad femenina de abrazar, de englobar. De hecho, vamos a ver, y si no os lo digo ya, que la geometría sagrada es útil a muchas disciplinas, por no decir todas las disciplinas. Al ser algo universal, sirve para llevar a cabo los objetivos de muchos masculinos, por seguir con la misma explicación, ¿no? De muchos proyectos. Tiene mucho que ver con el lenguaje de muchas disciplinas, de todas las disciplinas que tienen que ver con el arte, seguro, pero también mucho con la ciencia, mucho con la medicina, mucho con, no sé, con prácticamente todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Entonces, la geometría sagrada es amplia, es redonda, acoge, abraza, une. De hecho, es una disciplina, siempre lo cuento también, que es el arte de las relaciones. Es el arte de unir unos campos con otros. De hecho, es una de las primeras cosas que suceden cuando estudias geometría, que empiezas a unir unas cosas con otras, porque la geometría sagrada relaciona. Entonces es importante esta connotación que tiene. Si buscamos lo que significa la palabra sagrada, pues tenéis ahí que es cualquier cosa, elemento, persona, lo que sea, que tiene un carácter o una cualidad divina. Y aquí nos vamos con lo divino, o que está en relación con la divinidad. Ahí
Ojo, que es el objeto o resultado de culto. Cuando algo es sagrado normalmente se venera. Y está relacionado con fuerzas sobrenaturales. En este caso, sí que más que hablar de sobrenaturales, que estas son definiciones que encontramos, yo hablaría de metafísico, lo que va más allá de la física, y lo vamos a ver que la geometría sagrada nos une con el mundo de lo real, considerado en la metafísica como el mundo no real, porque no es fenoménico. Pero bueno, algo sagrado es algo que se merece respeto y que a lo que no se puede o debe renunciar. O sea, la palabra sagrada tiene unas connotaciones importantes. Y sagrado también quiere decir algo es sagrado cuando está dotado de significado, cuando tiene un significado. Entonces, claro, aquí surgen un montón de preguntas. Lo primero, ¿qué es sagrado para cada uno de nosotros? Porque para mí la geometría claramente es sagrada cuando se estudia desde ese lugar. Pero todo aquello que está dotado de significado para nosotros es sagrado. Es sagrado la manera que tenemos de comunicarnos, es sagrada la manera que tenemos de comer, es sagrada la manera que tenemos de bailar, la manera que tenemos de cantar, ¿no? Cuando yo cualquier cosa que haga en mi vida lo hago con esa separación, dotándolo de significado, lo hago dándole una cualidad divina que hace que yo me conecte con la divinidad en mí. Es algo que va a afectar más allá, me va a afectar más allá del mundo fenoménico, más allá del mundo de la forma. Entonces vamos a entrar en el metafísico, sea lo que sea. En este caso es la geometría, pero esta connotación la podemos llevar a todo. ¿Por qué se habla de algo divino? ¿Por qué se habla de Dios, de culto, de algo sobrenatural? Lo vamos a ver porque esto es algo que viene del pasado, de la geometría, de dónde surge la geometría. Y sí que es importante que veamos o diferenciemos, y otra vez volvemos a la dualidad, ¿no? La diferencia que hay entre lo sagrado y lo profano, lo cotidiano y lo sagrado. Es decir, lo sagrado es lo que está separado del cotidiano. Tiene un significado diferente, tiene una connotación diferente, una cualidad diferente. Y eso es lo que luego nos tenemos que llevar a nuestro cotidiano, a nuestro profano. Pero se estudia, se siente, se hace con esa connotación. Si no, yo me puedo poner a hacer dibujos, mandalas, que ahora hay un montón de libros, y hacer, como el que hace lo que sea de una forma mecánica, y no va a tener ese significado. Muy bien. Hemos hablado de lo divino, y hay muchas divinidades que están implicadas en el estudio de la geometría. Si nos vamos a Egipto, pues tenemos a Tot y a Mat. Tot la representación es esa que os he puesto ahí, tiene cabeza de ibis, tiene el sol como fuente de conocimiento y tiene siempre una regla y la medida, ¿no? Tiene ahí un palo y la marca, que es la que le va a dar la medida. Y de hecho Tot está relacionado con eso, ¿no? Se dice que es el dios de la medida. Y Maat sería su compañera femenina, que también se habla, los dos son los dioses de la justicia, de la medida, de la armonía. De hecho, Maat lleva su pluma de avestruz en la cabeza, y la historia, la leyenda cuenta que cuando nos vamos de este mundo y nos vemos de frente a todos los registros acásicos, los guardianes de los registros acásicos, ella pone su pluma en un lado de la balanza y nuestro corazón en otro, y ahí es donde se ve qué es lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Está claro que en la muerte es el momento en el que vemos sin filtro el origen de todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Por eso la muerte es el estudio, y la relación con la muerte es una gran maestra, porque si nos preparamos para
encontrarnos con ella, lo que estamos haciendo es, lo que tenemos que hacer es ser absolutamente sinceros con la intención de nuestras acciones, ¿no? Que es lo que ella nos va a mostrar. Y es lo que mostraba la pluma de Matt, ¿no? Entonces ahí está la balanza, el equilibrio, la armonía, estas cosas. Cuando pasamos a Grecia, que es de donde vino todo ese conocimiento, pues se habla de Gea o Gaia. Yo he puesto primero Gea, pero la palabra más antigua es Gaia. Pero yo amo mucho la palabra Gea y es fascinante el mito de Gea. Os invito a que lo estudiéis, ¿no? Porque Gea es que literalmente es a nivel mitológico cuenta todo lo que es la geometría sagrada. Porque Gea nació del caos, del vacío absoluto. En geometría hablamos de caos con K, de kilo. Ella surgió del caos, es el gran Big Bang, y lo originó todo, dio origen a todo. De ella surgió Urano, como formando todas las estrellas y todo, y luego la unión de los dos, ¿no? Fueron teniendo todos los descendientes y dieron lugar a dioses, hombres, distintas razas de semidioses, todo lo que existe nació de ella, ¿no? Entonces surgió de ella. Entonces es una es la historia de la geometría sagrada, ¿no? La historia de la creación, cómo algo surge y cómo eso que surge comienza a dividirse y eso que comienza a dividirse empieza a dar otras cosas, ¿no? Es la historia pura de la geometría. A Gaia Ogea también se la consideraba profetisa del futuro, o sea, que podía predecir el futuro. La historia, ya os digo, mitológica es súper interesante de sus hijos, de cómo Urano destruía a sus hijos, luego la historia, bueno, estas cosas de la mitología que la verdad representan muy bien la realidad. Y esa representación que he puesto, pues me ha gustado, ¿no? Hay muchas, siempre aparece con niños, porque al final ella es la gran creadora. Y es muy sincrónico que hoy precisamente estemos en el solsticio de verano porque es la diosa, ¿no? La gran diosa que se venera en la tradición profana de esta tierra en la que vivimos, ¿no? En la tradición celta, que es originaria de estas tierras. Antes del cristianismo, ¿no? Entonces, en este momento del solsticio, en esa historia de Dios y diosa a lo largo del ciclo solar, en este momento del solsticio es cuando nace la luz, porque previamente en la fiesta de Samhain, en el 1 de noviembre, sucede precisamente lo que cuenta el mito o sea, no, ahora sucede lo que cuenta el mito, porque en el 1 de noviembre la diosa anciana cocina la pócima para poder morir y se la toma a ella y se la da al dios. Y a partir de ahí comienza todo como en la semilla, pero en la oscuridad todavía. Y entonces es ahora cuando Dios y diosa comienzan a nacer. Y curiosamente es igual que Gea y Urano. La diosa le da al dios la vida y es como siendo su hijo y es su hijo el que se convierte en su propio compañero con el que va creando todo lo demás. Bueno, hay un paralelismo muy claro y precisamente en el día de hoy pues me parecía bonito traerlo, ¿no? Entonces hoy honramos, o yo por lo menos honro a Gea y a la posibilidad de crear todo que nos trae ella. Y en Roma esa idea se convirtió en el alma mater, que en la Roma más antigua era prácticamente igual que Gaia, y en la Roma más moderna se habla ya de la diosa Ceres, que ya es la diosa de la fertilidad, ya tiene menos atributos, ya no es la gran madre, el alma mater de todo, sino que ya es la diosa de la cosecha y también de la fertilidad y tiene otras implicaciones, ¿no? Entonces, si vemos lo que ha sucedido en esta pequeña historia de nuestra tradición, pues vemos que estamos yendo desde lo más genérico, que sería en Egipto, a cada vez cosas más concretas y más prácticas, ¿no? Hemos pasado de hablar de dioses de la armonía, del equilibrio, de la justicia,
a la creación, que es maravilloso, ¿no? Pero luego cómo esa acción creadora de todo lo que existe se ha concretado ya en, pues eso, en cosas más concretas. Entonces es interesante, una cosa muy, muy interesante en geometría y muy importante es que cuando estudiamos la geometría propia de cada tiempo, es importante que nos preguntemos cómo son esos pueblos, cómo han vivido esos pueblos, cómo se han relacionado los seres humanos en esos pueblos y cómo se han relacionado con la idea de Dios. Hay mucha de la geometría que viene de Egipto. Egipto ha tenido muy diferentes épocas. Pero la época más moderna, que es cuando más se ha utilizado la geometría en Egipto, si pensamos en esa cultura, es una cultura de esclavitud. Y eso es algo que viene representado en algunas de sus formas geométricas, de las formas geométricas que hemos heredado de ellos. Y es importante que esas cositas las tenemos en cuenta. Luego vamos a ver por qué, porque nos estamos enlazando con el inconsciente colectivo. Luego, Grecia es una época de exaltación de la belleza, ¿no? Entonces, ¿qué hay más bello que crear? ¿Qué hay más bello que dar origen a todo? ¿No? En Grecia la geometría ya no se disfraza nada, es como todo es muy evidente. Y todo es muy objetivo a la vez, ¿no? Las proporciones, los cánones en Grecia están muy establecidos. Y en Roma ya entramos en una cultura que tiene más que ver con lo práctico. Tú fíjate todo lo que hicieron los romanos, ¿no? Aquí todos los conductos, todos los acueductos, todo el orden, todo tal. Se me viene el laberinto romano que está diseñado para que el que entra en él se aburra tantísimo que al final no quiera ni entrar ni salir y ya es como, me da igual esto, ¿no? Esa cosa muy que es importante, es una fase muy importante porque es importante el orden muy estricto, pero ¿dónde está el equilibrio con la belleza, con la inspiración, ¿no? Con esa cosa? Todo esto es lo que trabajamos en geometría sagrada. Entonces, en geometría sagrada, uniendo todo eso, pues estamos hablando de estudiar, de propiedades, de magnitudes, de figuras en el plano, en el espacio, de dimensiones, de una cualidad divina, algo que no se debe rechazar, algo que está dotado de significado, con muchas connotaciones históricas, con muchas connotaciones simbólicas. Para mí eso tiene mucho más que ver y de hecho tiene mucho más que ver con el mundo de la espiritualidad, el mundo de la filosofía, de la poesía y especialmente del arte. El arte entendido como la capacidad creativa del ser humano, no solamente la visión del arte, que ahora es, si te dedicas, haces el bachillerato de artes, ya es, no, el arte es mucho más amplio que todo eso, ¿no? Un científico es un gran artista si hace ciencia de verdad. Porque tiene que crear teorías lo suficientemente buenas como para que luego puedan llevar a un buen descubrimiento, ¿no? La inspiración forma parte de muchísimas disciplinas, es decir, yo creo que la geometría sagrada trabaja el arte en su concepto más amplio. Ruslan. Sí. Y cuando hablamos, si me voy a donde yo considero que están los orígenes de la geometría, yo pienso en los hombres viviendo hace miles de años, ¿no? Cuando nadie les había contado lo que es una vesica piscis o lo que es una raíz o lo que es un, ¿no? Entonces yo entiendo que un hombre despierto, un hombre, una mujer despierta, tiene la capacidad de observar y a través de esa observación sacar conclusiones. ¿Y qué pasa? De ahí viene el concepto divino, que cuando el hombre observa lo que tiene delante, empieza a haber muchas coincidencias. Si observamos la naturaleza, observamos las flores, las estrellas, el movimiento de las olas, la forma del cuerpo humano, cómo nos movemos, las caras, los animales, los sonidos de la naturaleza, cuando empezamos a ver muchas coincidencias. Entonces, claro, pensad en culturas muy, muy, muy antiguas, ¿no? En las que todo era, estaba muy relacionado con la supervivencia. Cuando tú observas tantas coincidencias, ¿a quién se le atribuía todo ese poder? Pues a lo divino, ¿no? Si todo está hecho bajo la misma medida, la misma proporción,
esto es el reflejo de la mano de Dios. No digo que no sea así, pero que a lo mejor llegamos a esa conclusión de otra manera. No desde el como no sé, no entiendo, tiene que haber algo superior a mí que genere todo eso, ¿no? Sino precisamente porque sé, porque voy aprendiendo, porque voy entendiendo, llego a la conclusión de que hay algo grandioso que nos Ruslan, maravilloso abraza a para todos, que nos engloba a todos y que este es el origen de la creación, ¿no? Yo me voy a las 9:15. Vamos a intentar, familia, silenciar los móviles, o sea, los sonidos por las personas que están compartiendo también. Entonces, claro, el hombre, pero ¿por qué he puesto el hombre despierto? Porque cuando vamos dormidos no miramos. Y no es que no miremos, es que si miramos no vemos. Y si no vemos, no observamos y no vemos esas coincidencias. No vemos eso que llamamos ahora sincronías. ¿Cuándo nos hacemos conscientes de la sincronía, que sería un poco esto mismo? Cuando estamos despiertos, cuando nuestro nivel de vibración está alto, ¿no? Cuando estamos atentos. Hay que estar atento. Entonces, cuando vamos viendo el hombre, cuando va viendo esas conclusiones, puede extraer la información que hay en esas relaciones y utilizar esa información para crear. Y esto es lo que yo siento que ha ido sucediendo a lo largo de la historia. Hay una observación que nos hace ver que que existen esas coincidencias, sacamos la información de esas coincidencias y la usamos para crear. Hoy en día mucha gente está usando esa información para crear. Puede ser de forma consciente o de forma inconsciente. Y siendo de forma consciente puede ser en pos de un bien mayor o no. He puesto aquí esto que se me ha venido, ¿no? Que la observación da lugar al estudio de las proporciones y las magnitudes manifiestas en lo vivo, en el vivir, en la creación y lo creativo. Y el hombre despierto, ese hombre que vive y crea, conoce estas proporciones y las usa para todo aquello que considera digno de tan elevada información. ¿Para qué se ha usado tradicionalmente la geometría en los templos? Los templos que se han cogido como los lugares separados, sagrados, segregados de lo profano, donde entrábamos a conectar. Se nos olvidó un poquito el mensaje de los grandes maestros que nos dicen que tu templo es tu cuerpo, pero bueno, como nos hemos salido fuera, pues en todas las culturas se han generado esos templos. Para la música, el hombre que conoce esas proporciones lo puede usar para la música, y la geometría y la música para mí tienen paralelismos maravillosos, ¿no? Una buena música te puede elevar de una manera increíble, igual que una buena geometría, la meditación con una buena geometría o el trabajo con una buena geometría. Pero para hacer una buena música, o una buena, entre comillas, no estoy juzgando, una música que te eleve o que te lleve a un lugar determinado, o una geometría que te eleve o tal, hay que conocer cuáles son las relaciones, cuáles son las proporciones, cuál es la armonía, ¿no? Cómo generar armonía, cómo unir las notas, los colores, las formas, para que llegue un momento en el que llegues a esa elevación, ¿no? Entonces la música, bueno, es muy evidente, lo estudiaremos, que está relacionada con la geometría. La geometría se utiliza muchísimo en el arte. He puesto ahí esa pintura de Dalí porque Dalí era grotesco en el sentido de que mostraba tan claramente que estaba utilizando geometría que era demasiado evidente, pero todos los grandes artistas del mundo, de la historia, han utilizado la geometría. Es más, antes de que entendiéramos el arte como se entiende ahora,
el hombre, ese hombre despierto, está en conexión con la armonía que hay en todo. Y esa armonía que hay está relacionada con esas proporciones geométricas. Entonces, hay un nivel de esta creatividad muy instintivo que viene de la observación y el contacto con la naturaleza, ¿no? Tengo una amiga que también ha estudiado conmigo, que fue bellísimo un día que hablando, ¿no? De, bueno, ¿y tú cuando has estudiado geometría, qué has...? Dice, yo después de estudiar geometría, hubo un día que vi el patio de mi casa y estaban las hojas y fui capaz de ver que las hojas, tal y como estaban en la armonía perfecta, en la forma perfecta, ¿no? Poder extrapolar, sentir esa información es grandioso porque realmente estaban colocadas, todo está en un orden mayor, en un orden divino. Y bueno, ahí he puesto el templo de Salomón como el sumum, ¿no? De dónde se pone lo que se pone para que sea el lugar exacto en el que sucede lo que tiene que suceder. Eso viene del estudio del caos y del cosmos y del orden y de los números y de las proporciones como algo dotado de significado. La geometría sagrada es el lenguaje de la creación. Esto es evidente porque cuando vemos la naturaleza, la vida, se expresa la geometría continuamente. Y es un lenguaje universal y simbólico. Universal, ¿qué quiere decir? Que trasciende el tiempo y el espacio. En todas las culturas se ha llegado a las mismas representaciones. Entonces, hay algo que nos une, ¿no? Hay algo que trasciende. Y es simbólico porque trabaja a través de símbolos. Esto del símbolo es algo súper importante porque un símbolo tiene la capacidad de, bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? De actuar de puente entre nuestro consciente y nuestro inconsciente, entre nuestro mundo mental y nuestro mundo emocional. Entonces, según cuál sea mi relación con el símbolo a nivel individual y la relación con el símbolo a nivel colectivo, automáticamente me va a llevar a un estado de conciencia, me va a llevar a un estado emocional, me va a llevar a un lugar al que yo voy a ir en principio de forma inconsciente. Pero cuando yo estudio los símbolos, puedo saber, puedo hacer consciente ese paso inconsciente. Y esa es la grandísima cualidad de la geometría sagrada, que estudiar ese lenguaje de la creación nos permite, pues nos permite entendernos con la creación, igual que cuando estudio inglés me puedo entender con alguien que entiende inglés. Es muy evidente. Bueno, eso pues está ahí. La verdad os hará libres porque hay que conocer, no hay que quedarse con ese salto que te trae el símbolo. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, para empezar. Pero cuando nos quedamos con ese salto al que te lleva el símbolo, te están llevando, te están trayendo, el símbolo te está llevando, te está trayendo de forma inconsciente a donde sea. Pero si yo conozco la información que hay en un símbolo, voy a ir si quiero, voy a cruzar sabiendo a dónde cruzo. Y esto es fundamental. Para mí es fundamental en todo en la vida y es algo que me ha traído mucho la geometría, ¿no? Ahí os he puesto muchos símbolos que a cada uno nos traerán una información que tiene que ver con eso, con nuestra relación individual con el símbolo y con la relación del colectivo. La geometría sagrada, la simbología y el inconsciente. Ya hemos hablado que la geometría sagrada trabaja con símbolos y y os digo ahora que el inconsciente, el lenguaje del inconsciente es simbólico. Es decir, el inconsciente, esto está estudiadísimo, trabaja con símbolos. No puede hacerlo de otra manera. Igual que nuestro corazón. El corazón también trabaja con imágenes. Por eso las imágenes son tan importantes. Entonces, geometría sagrada y el símbolo bien estudiado, el símbolo, es un puente que une, ¿no? La palabra puente significa que une
y además une dos orillas que están, o sea, el puente se tiene que elevar para unir. En un puente siempre hay una elevación. Es un cambio de conciencia, es un cambio de orilla, que para darlo tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia. Es muy simbólico. De hecho, pontífice, la palabra pontífice, perdón, con acento, significa eso, significa el que une, el que une al hombre con Dios. Y se supone que está más elevado que el hombre para poder llegar al otro lado. Estas son las teorías. Entonces, ese puente que une el cosmos, el mundo ordenado, el mundo fenoménico, el mundo de la forma en el que vivimos, en el que hemos nacido, en el que nos manejamos y fuera del cual no nos podemos manejar. Une nuestro cuerpo mental ¿con qué? Con el caos, que es ese vacío fértil. Es esa inmensa, ese mar de infinitas posibilidades, ¿no? Anterior, del que surgió Gea, que decíamos. Une el cosmos con el caos con el cosmos sería el mundo real, energético, con el mundo fenoménico. Y pongo el mundo real fuera del mundo de la forma porque entiendo desde mi experiencia que la realidad está fuera de la forma, pero nosotros nos manejamos y vivimos en el mundo de la forma, y la forma tiene límites y es muy importante tener límites. Y esos límites es muy importante o es interesante que estén bajo una forma consciente. Une el cuerpo emocional y espiritual con el cuerpo mental, y esta es la gran magia que tiene la geometría, y la magia la utilices en la dirección que la utilices, que un símbolo te va a llevar de un extremo al otro. Un símbolo te va a llevar del cosmos al caos, del caos al cosmos, del mundo fenoménico al mundo real, del mundo real al mundo fenoménico, del cuerpo mental al emocional, al espiritual. Es una puerta. Es una puerta que nos lleva a otro lugar. Y yo he puesto ahí que estoy muy cantarina cuando he estado preparando esto, ¿no? Esta canción, ¿dónde están las llaves? Matarile y dile. ¿Quién tiene las llaves? El estudio de la geometría sagrada y de la simbología nos permite tener la llave de esa puerta. Y si yo no tengo la llave de mis puertas, habrá otro que las tenga y las abra o las cierre por mí. Y esto es lo que me encanta de la geometría sagrada. A mí personalmente me gusta tener las llaves de mis puertas. Como os he dicho, la simbología es el lenguaje del inconsciente. Entonces, conocer la simbología nos permite pasar del inconsciente al consciente. Y esto es el propósito número uno de, creo que muchos, por no decir todos los que estamos aquí. El inconsciente nos gobierna todo el rato. Otra vez se me ha venido una cancioncilla, de quién maneja mi barca, ¿no? El inconsciente nos gobierna en general. Cuando conseguimos hacer el inconsciente consciente, manejamos nuestra barca. Pasar del caos al cosmos ordena. Y el orden nos facilita mucho el tránsito en este mundo fenoménico. Es por esto por lo que tiene mucho sentido la terapia a través de la geometría y del estudio del inconsciente y de la simbología, porque nos va a traer orden, que nos va a facilitar mucho todo esto. Tanto la simbología como el inconsciente son paquetes de información, todo es información, esto ya lo ha demostrado la física cuántica. Son paquetes de información que puede ser individual, que es propia de cada uno, la relación con la simbología y las acciones inconscientes, y es el resultado de las experiencias que hemos vivido en esta vida y en otras. Para mí eso es evidente. Por eso hay ciertas simbologías que más allá de las experiencias que yo haya tenido en esta vida me llevan a algo muy directo y es porque forman parte de mi bagaje de alma. Y también tiene una información a nivel colectiva.
que tiene que ver con con tiempos y espacios determinados, es decir, una simbología que forma parte de un tiempo en la historia o de un espacio, de una cultura, de un pueblo determinado. Y en el que todos estamos unidos. En el colectivo, pues por ejemplo, eso en los símbolos que tienen que ver con las religiones se ve muy claramente, ¿no? Que todas las personas que han formado parte de ese colectivo tienen una información común con ese símbolo. Y es interesante también saber que el individual y el colectivo están unidos y también podemos ir del uno al otro y extrapolar información y hacer que estén en coherencia o en conflicto. Es decir, si la información que hay en mi inconsciente individual respecto a un símbolo está en coherencia con lo que yo vivo y con lo que hay en el inconsciente colectivo, va a haber coherencia, va a ir todo fácil y si no se va a generar un conflicto. Bueno, me he acelerado un poco, pero bueno, la geometría también es un arquetipo universal y la simbología funcionan como arquetipos universales. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen información que nos une a todos porque forma parte de todos. Por ejemplo, creo que todos conocéis la Vesica Piscis, que es una forma muy sencilla, que es como una almendra, ¿no? Esa forma es una forma absolutamente universal, que está en todas las semillas, está en el mismo momento de nuestra concepción, se materializa, está en las galaxias, está en todo, ¿no? O las espirales áureas, hay muchas cosas geométricas que están en todos y por lo tanto nos unen a todos. Están en nuestro ADN, están en nuestras fibras musculares, están en nuestro cerebro, está... Entonces, un arquetipo universal funciona así, que es una información que nos une a todos porque la llevamos todos implícita. Entonces, la relación con esa información puede ser de forma consciente o inconsciente. Y volvemos otra vez a lo de antes. Y si esa relación es consciente, puede ser en coherencia o en conflicto. Y cuando entramos en coherencia, entramos en eso que ahora se habla tanto, que es la coherencia cardíaca, que es que mi mente está en coherencia con mi corazón. La mente es absolutamente dual, trabaja en forma cúbica, con cuadrados, y el corazón es mucho más redondito, es expansivo, genera otra cosa. Entonces, cuando hay coherencia cardíaca, cuando hay unión entre las dos partes, pues cuando hay coherencia todo fluye más fácil, ¿no? Si hay conflicto es como que nos encontramos presas en ese río de la existencia, en ese río de la vida. Entonces, esto es lo que es para mí la geometría. Y es importante para mí también expresar qué es lo que yo siento que está sucediendo con la geometría sagrada hoy. Si os ponéis a mirar en internet, busquéis geometría sagrada, imágenes, lo que sea, tal, para mí lo que se ve es una exaltación de simbologías que están relacionadas con la raíz de 3. La raíz de 3 es un número inconmensurable, es una proporción geométrica que tiene que ver con esa Vesica Piscis de la que yo os hablaba. Y precisamente es una proporción numérica y simbólica que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con con lo masculino, que tiene que ver con esa dirección, ¿no? Que hablábamos al principio, que tiene que ver con el yo quiero. Ahora mi hija está que todas sus frases empiezan por yo quiero. Y yo la digo, a ver si empezamos las frases de otra manera. Es el yo quiero, ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quiero ir? Y quiero crecer y más, porque si se trabaja solo con la raíz de 3, lo único que da es lugar a un patrón de crecimiento ilimitado que no se acaba nunca, que es lo que da lugar a la flor de la vida, a toda la información que hay respecto a la estrella de Metatrón, bastante desacertada en mi conocimiento. Y entonces, esa exaltación de la simbología relacionada con la raíz de 3, para mí, dice mucho de el mundo en el que estamos viviendo hoy, el hombre que vive este mundo hoy y su relación con la divinidad.
sin entrar sin entrar más, ¿no? Hablaría de un hombre que busca el crecimiento ilimitado, un hombre que se considera Dios cuando es parte de la divinidad, pero no somos dioses. Esto lo diré siempre clarísimamente. Y el mundo en el que vivimos está basado en un crecimiento infinito e ilimitado, que lo que está haciendo es destruirnos. Eso es la exaltación de la raíz de 3. Por no hablar de que es un patrón de crecimiento que genera esclavitud. Vivimos en un mundo de mucha esclavitud también. Y se trata de que seamos libres, hemos nacido para ser libres. Entonces la libertad está en lo completo, ¿no? Pues está ahí que habiendo todo un mundo por descubrir, limitarnos a una parte. La consciencia es total, la libertad, la justicia, la verdad, la armonía, son totales. Y para mí la representación de lo total es algo esférico. Una esfera es completa. De hecho, la vida funciona por esferas y círculos que se completan, y cuando un círculo se completa, eso supongo que os habrá pasado a todos en algún momento, ¿no? Hay momentos en la vida en los que sientes clarísimamente que algo se ha completado y eso te da la claridad para ver la esfera completa. Mientras tú la estás transitando, no te das cuenta, ¿no? Pero cuando algo se completa es cuando te das cuenta de que de que lo has transitado ya todo, ¿no? Lo que te puede ofrecer. Entonces, limitarnos no sé, me salen palabras poco bonitas, ¿no? Pero limitarnos es no aprovechar este viaje que hemos venido a hacer a la Tierra. En ese sentido, también, ¿no? Pues, como os decía, la raíz de 3 tiene que ver con lo masculino, ¿no? Hay otras raíces sagradas, hay otras proporciones, hay otros números que nos traen unos conocimientos diferentes. Y lo completo, lo total, tiene que ver también con la unión de esas partes, ¿no? Entonces, me encantaría, a mí me gusta, me sienta bien, me hace sentirme mucho más libre, ir más allá. Entonces, ir más allá es ir más allá de lo que está ahora mismo en el mundo, en el mundo, ¿no? Como geometría sagrada. Y ir más allá también está más allá de la esfera, ¿no? Yo os decía que la consciencia, la esfera, tal, hay formas más allá de la esfera. La física cuántica hoy en día está descubriendo plegamientos nuevos del espacio-tiempo que dan lugar a dimensiones nuevas, ¿no? Hay mucho por explorar. Habéis puesto la elipse porque es que toda la geometría clásica se basa en la circunferencia y en la esfera. Y en Alejandría fue cuando se empezó a hablar de la elipse y prácticamente no se trabaja con ella. Y es maravilloso, ¿no? Porque ahí sucede algo brutal. Entonces hay que ir más allá siempre, ¿no? Y en la geometría hoy en día yo siento que está habiendo mucha limitación. Entonces, bueno, lo que yo quería hoy era presentaros, que me enrollo mucho porque me gustaría contaros muchas cosas, presentaros este curso que vamos a iniciar y que ya os digo que tendremos disponible cada 15 días una clase. Entonces, en ese estudio, ¿qué es lo que os propongo yo? Os propongo algo que nos puede traer crecimiento, que nos puede traer una conexión con lo divino, con la divinidad en nosotros y más allá de la divinidad en nosotros, la conexión con Dios, con la fuente, con la diosa. Os propongo un camino de observación, de estar atento, de sacar vuestras propias conclusiones, de buscar vuestras propias proporciones. Os propongo un camino en el que estudiar símbolos, formas, que nos permitan ir más allá del espacio-tiempo, de lo que somos aquí y ahora, de lo que hemos sido, de lo que seremos. Un camino en el que todo va y viene y todos estamos unidos, todos formamos parte de lo mismo y estos símbolos y estos arquetipos son universales, están en todos nosotros, ¿no? ¿Y para qué? Pues para llegar a esa coherencia que nos permita unir las partes que hay en nosotros para que colaboren juntas y vayan en una misma dirección. Y pues eso es lo que os quería contar hoy. Os doy mucho las gracias a las personitas que están aquí conmigo en directo
pues vamos a abrir un turno de preguntas y a los que escuchéis esto en cualquier momento del espacio-tiempo, pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.